El doctor José Gregorio Hernández Cisneros, cuya declaración de santo está marcada para el memorable 19 de octubre de 2025, no solo encarnó la caridad cristiana, sino que fue un pilar fundamental en la modernización científica de Venezuela. Su vida es una lección de que la ciencia, en su más alta expresión, encuentra su verdadero propósito al servicio de la humanidad y en profunda sintonía con la fe. El pionero de la medicina moderna. La figura del doctor José Gregorio Hernández Cisneros se alza como el arquitecto de la medicina científica en su país. Nacido en el remoto pueblo de Isnotú, en el estado Trujillo, en el año de 1864. Su destino no se limitó a las fronteras andinas, sino que se proyectó hacia la excelencia académica mundial. Su sed de conocimiento era insaciable. Tras graduarse de médico en Caracas, el gobierno venezolano lo comisionó a Europa a finales del siglo XIX. Este viaje a París y a Berlín fue mucho más que una simple pasantía. Fue una misión para trasplantar la vanguardia científica europea a la tierra venezolana. Se sumergió en los estudios de microscopía, bacteriología e histología, los pilares de la medicina moderna. A su regreso, el doctor José Gregorio Hernández Cisneros trajo consigo no solo nuevos métodos y textos, sino también el primer microscopio funcional que se utilizó en Venezuela. Un instrumento que abrió una ventana a un mundo invisible de bacterias y patógenos, revolucionando el diagnóstico y la investigación médica en la nación. Fundó las cátedras de histología normal y patológica, de fisiología experimental y de bacteriología en la Universidad Central de Venezuela. Esto transformó radicalmente la enseñanza, llevándola de un enfoque meramente teórico a uno eminentemente práctico y experimental. Sus alumnos lo recordaban no solo por su vasto conocimiento, sino por su paciencia y su rigor científico. Una preparación rigurosa que siempre complementó con una ética inquebrantable. Como docente, José Gregorio Hernández Cisneros era exigente, pero siempre justo. Él entendía que la formación de un médico requería precisión científica y una conciencia moral profunda. Se dedicó a la investigación y a la docencia con la misma pasión que luego aplicaría en el lecho de los enfermos más humildes, estableciendo un estándar de excelencia que perdura hasta el presente y que es parte de las virtudes reconocidas que lo llevarán a ser declarado santo el 19 de octubre. Segundo, la caridad heroica y la vida espiritual. La grandeza del doctor José Gregorio Hernández Cisneros reside en la perfecta fusión de su genio científico con su profunda espiritualidad. Su labor como médico de los pobres no era un acto esporádico de filantropía, sino un modo de vida, una manifestación tangible de su amor por Dios y por el prójimo. Su caridad era heroica, un concepto clave en el proceso de su canonización. Atendía a los enfermos en los barrios más empobrecidos de Caracas, sin esperar pago alguno. De hecho, era bien sabido que si un paciente no podía costear las medicinas prescritas, el propio doctor José Gregorio Hernández Cisneros las compraba de su propio bolsillo. Este desprendimiento material, este servicio desinteresado, es lo que lo hizo inmensamente popular en vida y lo que cimentó su fama de santidad. Su vida personal era un testimonio de piedad. Fue terciario franciscano seglar. Es seglar, lo que implicaba vivir un austero compromiso de oración, penitencia y servicio en medio del mundo. Se levantaba temprano para asistir a misa y comulgar diariamente, y dedicaba horas a la meditación y a la lectura espiritual, nutriendo así la fuente de su inagotable caridad. El anhelo por una vida más consagrada lo llevó a intentar la vida sacerdotal en 2 ocasiones, incluso viajando a Italia para ingresar a la Orden Cartuja, una de las más estrictas. Sin embargo, la salud quebrantada y la evidente necesidad que tenía Venezuela de su intelecto y su servicio médico lo hicieron regresar. Él aceptó con humildad estos reveses, interpretándolos como un claro signo de la voluntad divina de que su apostolado debía realizarse como laico y como médico, preparándolo así para su declaración de santo fijada para el 19 de octubre. Tercero, la inmensidad de la devoción popular. La devoción al doctor José Gregorio Hernández Cisneros es un fenómeno que comenzó con su muerte trágica en 1919. Su fallecimiento, al ser atropellado por un automóvil mientras iba a atender a una anciana, conmovió a toda la capital. Desde ese momento,
El pueblo lo elevó a los altares por aclamación, sin esperar el veredicto oficial de la iglesia. El culto popular se extendió rápidamente. Los fieles comenzaron a rezarle y a invocar su nombre en casos de enfermedad o desesperación, especialmente en las zonas fronterizas con Colombia y en toda América Latina. Su imagen, el doctor de traje negro con el maletín, se convirtió en un ícono de sanación y esperanza, un mediador popular ante Dios. Durante más de un siglo, innumerables milagros y favores han sido atribuidos a su intercesión. Las ofrendas en su santuario, las placas de agradecimiento y los testimonios de curaciones milagrosas constituyen un corpus de fe que es, quizás, uno de los más vastos de la Iglesia contemporánea. Este clamor incesante y masivo del pueblo es un factor que pesó considerablemente en el avance de su causa de canonización. El reconocimiento oficial llegó con la beatificación, en el año 2021, después de que la Iglesia estudiara y aprobara la curación inexplicable de la niña Yaxuri Solórzano Ortega, quien sanó completamente tras una herida de bala en la cabeza. Este milagro, médicamente indescifrable, fue la prueba definitiva de su intercesión divina, el penúltimo paso antes de la declaración de santo que se vivirá con fervor el 19 de octubre. La decisión del Papa de proceder a su canonización, sin la aprobación de un segundo milagro por la vía de la dispensa del requisito, debido a su inmensa y continua fama de santidad, subraya el reconocimiento de su santidad heroica y el poderoso testimonio que su vida significa para la Iglesia universal. Este acto, que se consumará el 19 de octubre, valida la fe de millones de personas que lo han venerado como santo desde hace más de 100 años. Cuarto, el impacto de la canonización, el 19 de octubre. La declaración de santo del Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, el 19 de octubre de 2025, trasciende el ámbito puramente religioso. Es un evento de profundo impacto social, cultural y nacional para Venezuela y para toda la comunidad latina. Este acontecimiento es visto como un bálsamo de esperanza, un motivo de orgullo y un llamado a la unidad nacional en tiempos de grandes desafíos. La figura del médico trujillano encarna los valores de la excelencia académica, la ética profesional y la fe inquebrantable, ofreciendo un modelo de ciudadano y cristiano para las nuevas generaciones. Es un recordatorio de que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio desinteresado al prójimo, especialmente a los más vulnerables, una virtud que tristemente en algunos aspectos se encuentra en déficit en la sociedad contemporánea. Las celebraciones que rodearán el 19 de octubre serán de una magnitud sin precedentes. Se espera que una gigantesca delegación de venezolanos y devotos de otros países se movilicen a Roma para presenciar la ceremonia en la Plaza de San Pedro. Las autoridades eclesiásticas en Venezuela están organizando misas de acción de gracias, vigilias y conciertos en todas las diócesis, siendo el evento central la gran celebración en Caracas. La cocanonización, junto a la Madre Carmen Rendiles Martínez, convierte a Venezuela en tierra de santos. Este hecho doble, el mismo 19 de octubre, magnifica el regocijo. La Madre Carmen, religiosa ejemplar que fundó la Congregación Siervas de Jesús, y el Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, laico y médico, demuestran que la santidad es un llamado universal, alcanzable tanto en el claustro como en el ejercicio de una profesión secular. La elevación de José Gregorio Hernández Cisneros a los altares universales, con su declaración de santo el 19 de octubre, es una validación de la fe popular. La Iglesia, al canonizarlo, reconoce y abraza la profunda devoción que el pueblo ha tenido por él, oficializando un culto que ya era vibrante y masivo, con un porcentaje de creyentes que supera el 90% en el nación y en la diáspora. El legado del Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, que será declarado santo el 19 de octubre, es la prueba de que el ejercicio de la ciencia no está reñido con la más profunda piedad. Él fue un ejemplo de cómo vivir plenamente en el mundo, utilizando los dones intelectuales al máximo, pero siempre subordinando el éxito personal al amor y al servicio. Su vida nos invita a buscar la santidad en nuestra propia vocación, ya sea esta la medicina, la docencia, la ingeniería o cualquier otro oficio, convirtiendo el trabajo diario en un medio de glorificación a Dios. La visión de un sistema de salud humanizado y su legado en la educación médica
El doctor José Gregorio Hernández Cisneros, cuyo nombre resplandecerá con la declaración de santo el 19 de octubre, no solo modernizó la medicina venezolana en el plano científico, sino que también sentó las bases para una visión de la salud profundamente humanista. Para él, la medicina no era una mera aplicación de técnicas, sino un arte de compasión y un servicio integral que abarcaba el cuerpo y el espíritu del paciente. En una época donde la atención médica era un privilegio de pocos, José Gregorio Hernández Cisneros practicó una medicina inclusiva, dedicando un porcentaje altísimo de su tiempo y recursos a quienes no podían pagar. Su consultorio, más allá de ser un espacio clínico, era un santuario de esperanza y escucha, donde la dignidad del enfermo siempre fue lo primero, independientemente de su origen social o económico. Un principio que hoy, más que nunca, es vital para un sistema de salud justo y equitativo. Su influencia en la educación médica trascendió la mera transmisión de conocimientos. Fomentó en sus estudiantes no solo la precisión diagnóstica y la habilidad quirúrgica, sino también la empatía, la ética profesional y el sentido de la responsabilidad social. Creía firmemente que un buen médico debía ser, ante todo, una buena persona, un ciudadano comprometido con el bienestar colectivo, un mensaje que sigue siendo relevante para las facultades de medicina actuales. Estableció un precedente en la docencia al insistir en la investigación y la experimentación como pilares fundamentales. Antes de él, la enseñanza era predominantemente teórica. Con él, los estudiantes aprendieron a observar, a analizar en el microscopio, a cultivar bacterias, a pensar críticamente y a participar activamente en el progreso científico, marcando un antes y un después en la pedagogía médica del país. El legado del doctor José Gregorio Hernández Cisneros en la educación médica es tan profundo que muchas de las estructuras y principios que él implementó siguen vigentes. Su espíritu innovador y su compromiso con la excelencia científica y ética continúan inspirando a profesores y estudiantes, quienes ven en su vida y obra un modelo de vocación que se eleva a la santidad que será reconocida el 19 de octubre. B. El hombre detrás del milagro. Humildad y profundidad intelectual. La imagen del doctor José Gregorio Hernández Cisneros como santo se cimenta no solo en sus acciones extraordinarias, sino en la profundidad de su carácter. A pesar de su brillantez intelectual y sus logros científicos, cultivó una humildad radical que lo mantuvo siempre cercano a los más sencillos y alejado de cualquier forma de vanidad personal. Su vida fue un testimonio de sobriedad y desapego material. Vestía con sencillez, vivía modestamente y administraba sus recursos con la máxima frugalidad, destinando una parte considerable de sus ingresos a la caridad. Esta austeridad personal, lejos de ser una privación, era una expresión de su libertad interior y de su enfoque total en el servicio, una virtud que lo hace aún más grande a los ojos del mundo y de la Iglesia, que lo canonizará el 19 de octubre. Poseía una vasta cultura que iba más allá de la medicina. Era un políglota que dominaba el inglés, el francés, el alemán, el portugués, el italiano y el latín. Su curiosidad intelectual lo llevó a estudiar filosofía, teología e incluso música, revelando una mente excepcional y un espíritu ávido de conocimiento en todas sus formas, lo que le permitió abordar la vida desde una perspectiva holística y profunda. Su biblioteca personal era un reflejo de su mente universal, con obras de ciencia, literatura, filosofía y religión. Pasaba muchas horas inmerso en la lectura y la reflexión, nutriendo así su intelecto y su espíritu. Esta riqueza interior fue la base de su sabiduría, que no solo se manifestaba en sus diagnósticos médicos, sino también en sus consejos y en su capacidad para ofrecer consuelo a quienes acudían a él. La humildad del doctor José Gregorio Hernández Cisneros se manifestaba también en su trato con las personas. Siempre fue respetuoso, paciente y accesible, sin importar el estatus social de su interlocutor. Esta capacidad de conectar con todos, desde el más humilde campesino hasta el más distinguido académico, es una de las razones por las que su figura caló tan hondo en el corazón del pueblo venezolano, y por las que su declaración de santo el 19 de octubre es un evento de tanta magnitud. Séptimo, José Gregorio Hernández. Icono cultural y factor de unidad nacional. Más allá de su santidad reconocida por la Iglesia el 19 de octubre,
el doctor José Gregorio Hernández Cisneros se ha convertido en un ícono cultural de Venezuela, trascendiendo las fronteras de la fe y la religión, para instalarse en el imaginario colectivo como un símbolo de identidad y esperanza. En un país con una rica tradición de figuras históricas y héroes nacionales, José Gregorio Hernández Cisneros ocupa un lugar único. Es el santo popular, el médico de confianza de millones, cuya imagen adorna taxis, autobuses, comercios y hogares, como un protector y un benefactor que sigue presente en la vida cotidiana de la gente. Un verdadero patrimonio cultural inmaterial. Su historia es parte del relato nacional, contada de generación en generación, y su figura es evocada en momentos de crisis, enfermedad o desesperación, demostrando la profunda raíz que tiene en la psique del venezolano. Es un ancla de fe y un referente moral que une a personas de diferentes creencias y estratos sociales, representando un punto de convergencia y esperanza para una nación que anhela la paz y la prosperidad. La declaración de santo del doctor José Gregorio Hernández Cisneros el 19 de octubre tiene el potencial de ser un poderoso factor de unidad en Venezuela. En un contexto de polarización y desafíos sociales, su figura puede servir como un recordatorio de los valores compartidos de solidaridad, compasión y servicio, virtudes que él encarnó a la perfección y que son esenciales para la reconstrucción del tejido social. Las celebraciones de su canonización se convertirán en un espacio de encuentro y de reafirmación de la identidad venezolana, donde la alegría y la fe colectiva superarán cualquier división. Será un momento para que el pueblo se reconozca en los valores que representa el médico de los pobres, fortaleciendo los lazos comunitarios y el sentido de pertenencia. Se espera que un porcentaje cercano al 85% de la población, de una u otra forma, participe o siga los eventos relacionados. El impacto cultural de esta canonización se extenderá a las artes, la música, la literatura y el cine, inspirando nuevas obras que celebren la vida y el legado del doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Su historia será contada y recontada, asegurando que su memoria perdure y siga inspirando a las futuras generaciones de venezolanos y de creyentes en todo el mundo. Por cabo, la dimensión internacional y la relevancia actual de su mensaje, la declaración de santo del doctor José Gregorio Hernández Cisneros el 19 de octubre no es solo un evento venezolano o latinoamericano. Tiene una profunda dimensión internacional. Su ejemplo resuena en un mundo que clama por líderes y figuras que encarnen la integridad, la compasión y el servicio desinteresado, valores que son universales y atemporales. En la actualidad, con los desafíos globales de la salud, las crisis humanitarias y la creciente necesidad de atención médica accesible, el mensaje de José Gregorio Hernández Cisneros es más relevante que nunca. Su vida es un llamado a los profesionales de la salud a recordar el aspecto humano de su vocación, a priorizar la dignidad del paciente y a servir con generosidad, superando las barreras económicas y sociales. La figura del médico de los pobres ofrece un contrapunto poderoso a un mundo a menudo dominado por el materialismo y el individualismo. Su vida es un testimonio de que la verdadera riqueza reside en el amor al prójimo y en la entrega al bien común, valores que pueden transformar la sociedad desde sus cimientos y que son esenciales para un futuro más humano y justo. La canonización del doctor José Gregorio Hernández Cisneros, el 19 de octubre, fortalecerá los lazos de la Iglesia Universal con América Latina, una región que ha aportado numerosas figuras de santidad y que sigue siendo un faro de fe y devoción. Su inclusión en el calendario universal de santos es un reconocimiento a la riqueza espiritual del continente y a la profundidad de su fe. La devoción a José Gregorio Hernández Cisneros trasciende las fronteras geográficas, siendo venerado por comunidades de venezolanos y latinos en la diáspora, desde Estados Unidos hasta España. Para ellos, su figura es un vínculo con sus raíces, una fuente de consuelo en la distancia y un recordatorio de la fe que los une, haciendo que el 19 de octubre sea un día de celebración global. En resumen, la inminente declaración de santo del doctor José Gregorio Hernández Cisneros el 19 de octubre es un evento que abarca múltiples dimensiones científica, espiritual, cultural y social. Su vida fue un puente entre la ciencia y la fe,
entre la caridad y la excelencia, y su legado sigue vivo, inspirando a millones a construir un mundo más humano, más justo y más lleno de esperanza. Es un triunfo de la fe, un regalo para Venezuela y un mensaje para toda la humanidad. La espera por ese glorioso 19 de octubre se llena de una profunda gratitud y de una alegría inmensa. La perspectiva teológica de una santidad laical. La declaración de santo del Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, programada para el 19 de octubre, posee una profunda relevancia teológica, pues subraya el llamado universal a la santidad, especialmente para los laicos inmersos en el mundo y en el ejercicio de una profesión. Su santidad no surgió del claustro, sino del consultorio, del aula y de la calle, lo que le otorga un valor ejemplar incalculable. La Iglesia, al canonizar a José Gregorio Hernández Cisneros, reconoce que su santidad fue forjada en la vida ordinaria. Él demostró que el amor de Dios se puede vivir en el cumplimiento heroico de los deberes cotidianos, la medicina como misión, la docencia como servicio y la vida familiar como escuela de virtudes. Su caso es un faro para los millones de laicos que buscan la perfección cristiana en su día a día. Su vida contemplativa, como terciario franciscano, es un testimonio de cómo un profesional de alto nivel puede equilibrar las exigencias del mundo con una vida interior intensa y disciplinada. La oración, el ayuno y la práctica de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, no fueron obstáculos para su carrera, sino el motor de su excepcional desempeño. El concepto de caridad heroica, fundamental en el proceso de canonización, se manifestó en el Dr. José Gregorio Hernández Cisneros en un grado sumo. No solo dio su tiempo y conocimiento, sino que se expuso al contagio y al peligro por servir a los enfermos sin recursos. Este amor al prójimo, llevado al extremo del sacrificio personal, es lo que la Iglesia reconoce como prueba de una vida totalmente transformada por la gracia de Dios. La dispensa del segundo milagro, para su declaración de santo el 19 de octubre, es un reconocimiento tácito de su inmensa y continua fama de santidad. Es la voz del pueblo de Dios, el sensus fidei, que atestigua una santidad tan clara y evidente, que supera los requisitos procedimentales ordinarios. Este acto es un ejercicio de la suprema potestad pontificia y un guiño a la devoción popular. He culto a las reliquias y la peregrinación devota. Con la inminente declaración de santo el 19 de octubre, el culto a las reliquias del Dr. José Gregorio Hernández Cisneros adquirirá una nueva dimensión, pasando del ámbito regional al universal. Sus restos mortales, custodiados en el santuario de Nuestra Señora de la Candelaria en Caracas, se convertirán en un destino de peregrinación global para los fieles que buscan su intercesión. Las reliquias de primer grado, partes de su cuerpo y de segundo grado, objetos personales, como su traje o su maletín, son consideradas por la fe católica como puntos de contacto con la gracia de Dios obrada a través del santo. Tras el 19 de octubre, estas reliquias serán veneradas con mayor solemnidad y respeto, atrayendo a peregrinos de las 5 partes del mundo. La Iglesia de la Candelaria, que fue su parroquia y donde yacen sus restos, se ha consolidado ya como un importante centro de peregrinación. Sin embargo, su estatus como santuario del santo José Gregorio Hernández Cisneros se fortalecerá aún más, convirtiéndose en un faro de la fe venezolana y un lugar de innumerables testimonios de gracias y milagros. Es previsible que con la declaración de santo se intensifiquen los viajes de peregrinos a Iznotú, su pueblo natal en el estado Trujillo. Este lugar de origen, donde se encuentra la casa donde nació, y un museo dedicado a su memoria, es considerado la cuna de su espiritualidad y caridad, completando el circuito de devoción del futuro santo venezolano. La veneración de las reliquias es un acto de fe que, para el caso del Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, se mezcla con la admiración por su legado científico. Los fieles veneran en él al hombre que usó sus conocimientos más avanzados para aliviar el sufrimiento, pidiendo ahora su intercesión para la sanación física y espiritual, uniendo ciencia y fe bajo el halo de la santidad que le será otorgado el 19 de octubre. 11. Una dimensión ecuménica y la devoción de los no católicos. Uno de los aspectos más notables de la devoción al Dr. José Gregorio Hernández Cisneros
y que se celebrará con su declaración de santo el 19 de octubre, es su carácter marcadamente ecuménico y transreligioso. Su figura ha trascendido las barreras confesionales, siendo venerado y respetado por personas de diversas denominaciones cristianas e incluso por no creyentes. La razón de esta universalidad radica en que los valores que él encarnó, la ética, la probidad, la excelencia profesional y sobre todo, la caridad incondicional, son virtudes humanas que resuenan en todas las culturas y creencias. Para muchos, él es un santo civil, un modelo de ciudadano íntegro, cuya vida inspira respeto y admiración. Se ha documentado que personas de la fe evangélica, de otras confesiones cristianas, e incluso quienes no profesan una religión, le atribuyen favores y le piden ayuda, respetando en él no solo al médico de los pobres, sino a un hombre de Dios cuya bondad fue innegable. Esta devoción amplia es un testimonio de la fuerza de su mensaje. La Iglesia Católica reconoce con gozo esta apertura, entendiendo que el Dr. José Gregorio Hernández Cisneros es un regalo para toda la humanidad. Su canonización el 19 de octubre es un llamado a la unidad y al diálogo interreligioso, demostrando que la santidad, cuando se vive auténticamente, se convierte en un lenguaje universal de amor y servicio. El acto de su declaración de santo, el 19 de octubre, será una oportunidad para que los líderes de otras confesiones y los representantes de la sociedad civil reconozcan públicamente su figura, fortaleciendo el espíritu de colaboración y respeto mutuo. José Gregorio Hernández Cisneros se erige así como un apóstol de la reconciliación y la fraternidad en un mundo fragmentado. La herencia del Dr. José Gregorio Hernández Cisneros es un tesoro para Venezuela y para la fe universal. Su declaración de santo el 19 de octubre de 2025 es el acto final que lo consagra como modelo eterno de vida cristiana, un científico y un laico que alcanzó la máxima gloria por la vía del servicio humilde y la caridad sin límites. La alegría por su canonización es inmensa y perdurará por siglos.